Pues buenas noches para todos los hermanos. Gracias otra vez por la paciencia y de verdad tengan un poquito de misericordia, que son muchas cosas y uno quisiera de verdad facilitar tanto y no nos da el tiempo, pero Dios es más grande que todo eso. Pues para hoy tenemos el quinto tema, que lo que vamos a hacer es el recorrido del Éxodo, la ley y el sacerdocio. Recuerden que habíamos visto básicamente el Génesis. No vamos a ir libro por libro, sino tema por tema. Solamente lo recuerdo. Y para hoy entonces corresponde el proceso del Éxodo. Primero, ¿quién es Moisés? El libro del Éxodo, nosotros le llamamos Éxodo porque en griego Éxodo quiere decir salida. Pero el libro del Éxodo no es solo la salida, sino salida de esa esclavitud y además entonces la salida de montones de situaciones de pecado, porque la mayoría de nosotros creemos que el libro del Éxodo completo es describiendo esa fase de salida de Egipto y punto, y no. De hecho, por si acaso no lo saben, el libro del Éxodo no narra hasta la llegada a la tierra prometida, sino que el libro queda, entre comillas, inconcluso, por lo que habíamos dicho en otra ocasión, que los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, son una unidad y por lo tanto es uno continuación de otro y también uno es explicación de otro. Bueno, pues el libro del Éxodo empieza diciendo eso que ustedes tienen en su pantalla. Se alzó en Egipto un nuevo rey que nada sabía de José y que dijo a su pueblo: mirad, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. Pero cuanto más les oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban. ¿Ustedes recuerdan el mandato del Génesis de crezcan y multiplíquense? Pues miren aquí, el problema de los israelitas era crecer y multiplicarse, porque lo último que habíamos visto era la historia de José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Que terminó llevando a Jacob, más bien Israel, ¿verdad? A vivir en Egipto en el tiempo de la hambruna, pero entonces aconteció esto, que este nuevo rey no quería saber nada de José, muy probablemente fuera una imposición, algún golpe de estado, realmente no sabemos, pero en la Biblia sí se nos dice que este nuevo rey no quería saber de los israelitas. ¿Y qué les imponían? El segundo párrafo que les pongo acá, la esclavitud. En ese capítulo 1 verán que les dice que les imponían duros trabajos, cruel servidumbre, trabajos de arcilla y ladrillos y labores del campo, y hasta la muerte de los varones. A las comadronas, a las parteras se le pedía que mataran a estos niños. Obviamente las parteras hebreas dijeron que no lo iban a hacer, pero entonces, eso es el versículo 16, pero entonces luego el faraón dijo, bueno, pues tírenlo al río. Curiosamente, se manda a tirar al río a los varones de los hebreos porque, como en cualquier sociedad antigua, la mujer dejaba a su familia y se unía al hombre, y entonces si un hombre hebreo se unía a una mujer egipcia, esa mujer y esa familia perdía la propiedad y pasaba a los hebreos, y no se quería eso, porque la realidad era que gracias a José les había ido muy bien y una buena parte del territorio fértil, bueno, adecuado, lo tenía el pueblo de Israel en Egipto. Entonces se le impusieron a propósito estos trabajos pesados, estas cargas, incluso la muerte. Y de ahí es que entonces viene el famoso caso de Moisés. Ahora, yo quiero que nos detengamos en este texto. Ese es el versículo 8 al 10 y el 12. Si no saben, esa A dice 8 al 10A y 12A. Cuando uno tiene un versículo, uno puede ver que en el versículo puede haber varias oraciones o varias ideas. Entonces los exegetas lo que hacen es que dividen el versículo dependiendo la idea, si hay coma, punto y coma, punto, 2 puntos, y le asignan una letra. Entonces ustedes se irían al versículo 10 y verían que estamos tomando solo la primera parte del versículo 10 y lo mismo del 12. Bueno, pues pasamos a leer. Un hombre de la casa de Leví
fue a tomar por mujer a una hija de Leví. Pero yo quiero que hagamos lo siguiente, porque uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Recuerden que estamos leyendo en el corazón de la iglesia. Recuerden que esto es la Biblia en la vida del cristiano. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo. Este hombre es de la casa de Leví. Y aquí habla de que un hombre dedicado al culto se casa con una mujer que respeta el culto porque viene de una familia cultual. Entonces sigue diciendo, concibió la mujer y dio a luz un hijo. Esto nos recuerda la profecía de Isaías. Lo que pasa es que los profetas no han llegado todavía, pero la manera en la que está redactado nos recuerda, miren que una virgen va a concebir y dará a luz un hijo. Y dice que este hijo era hermoso. Lo tuvo escondido durante 3 meses. La hermosura, la belleza, cada vez que se describe a alguien bello, a alguien hermoso en la Sagrada Escritura, está haciendo referencia a la perfección en Dios. Y por eso ustedes recordarán, me imagino los que los rezan el Salmo, salmos que dicen, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, en ti destila la belleza. Y luego ese mismo salmo habla de que viene la reina vestida con oro de Ofir. O sea, hay un hombre bello y hay una mujer bella que está siendo prefigurado en todo esto. Bueno, pues de este niño se dice que viendo que era hermoso lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. ¿Por qué le subrayo entre los juncos? Porque nosotros estamos acostumbrados a conocer el paso por el Mar Rojo, que será más adelante, así, paso por el Mar Rojo. Pero según lo que dicen los textos, la zona por la que pasaron del Mar Rojo era conocida como Mar de los Juncos. Y quien guió todo eso era Moisés. O sea que muy curiosamente Moisés fue encontrado, el niño, entre los juncos del agua, a la orilla del río. Aquí sabemos que sería el río Nilo. El niño creció y ella lo llevó entonces a la hija de Faraón, que lo tuvo por hijo. ¿Por qué esto es importante? Porque la hija de Faraón representa a una princesa, a alguien importante, y lo tuvo por hijo. Y le llamó Moisés diciendo, de las aguas lo he sacado. Este último versículo, el versículo 12, nosotros podemos asociarlo a nuestra realidad post-bautismal. A ustedes y a mí nos bautizaron, nos rescataron del agua del bautismo, ¿verdad? El bautismo acabó con lo malo en nosotros y fuimos sacados del agua y se nos entrega a la hija de, no Faraón ya, sino del Rey Supremo Rey, o sea, la Virgen María. El cristiano tiene que saber que el papel fundamental de la Santísima Virgen María en todo lo que hace. Y aquí vemos una breve prefiguración de la señora en la hija del faraón. Bueno, pues seguimos. Moisés creció ahí en esa realidad y demás. Miren esa imagen que les pongo ahí a la derecha. Y curiosamente la carta a los Hebreos, capítulo 11, nos explica que por la fe Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo. Aquí, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se rebajó y tomó la condición de esclavo. Estoy citando el himno a los Filipenses. ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés prefiere defender su pueblo. Ustedes conocen la historia, por eso no me detengo en ella, sino más bien en la interpretación de la historia, de cómo él sin querer mató a un egipto y luego en una riña con otro egipto, el egipcio le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar así como hiciste con el otro? Y sale corriendo, etcétera. Esta realidad más bien es una preparación que Dios tiene con esta figura, y la figura de Moisés, como vamos a ver en todo este proceso, es preparación de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó?
Él se revela, o sea, sale corriendo, no siente que pertenece a Egipto, sino que tiene su propia raza. Sucede lo que sucede y sale corriendo. Y dice el texto que se enteró Faraón de lo sucedido y buscaba a Moisés para matarle, pero él huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. O sea, que Moisés lo iban a matar y se escapó al país de Madián. Allá encontró entonces personas conocidas, familiares, específicamente a Jetro, y allá entonces hizo familia y se dedicó a qué. Si Moisés es prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, se dedicó a pastorear. Miren qué hermosura. Pues pastoreando, ustedes conocen la historia que viene a continuación. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Oreb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Y entonces le habla la palabra de Dios desde ahí, el ángel de Yahvé, y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ustedes verán que la imagencita que le pongo ahí no está Dios Yahvé, ni tampoco está solo Jesucristo, ni está la Trinidad, sino que está la Virgen María con el niño. Desde los primeros siglos, los padres de la iglesia han visto en la zarza ardiente una prefiguración de la Santísima Virgen María. Eso no es invento de ahora. Tiene cerca de 2000 años en la iglesia esa concepción. ¿Por qué? Primero, y mírenla ahí en la segunda línea que les pongo del texto, el ángel de Yahvé se le apareció. Cada vez que ustedes vean el concepto ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento, piensen que es una prefiguración de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque ángel de Yahvé no es lo mismo que un ángel de Yahvé, sino el ángel de Yahvé. Y nosotros normalmente vemos que la Sagrada Escritura dice el ángel de Yahvé, y cuando se manifiesta con forma humana. El ángel de Yahvé es el que termina peleando con Jacob, si recuerdan. El ángel de Yahvé es el que también se aparece frente a la burra de Balaam. O sea, la figura, lo físico, en la manera en la que se aparece Dios, la Sagrada Escritura le dice el ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento. Y los padres de la iglesia, cuando digo padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Basilio Magno, todos estos santos, entienden que esto puede ser una prefiguración de la segunda persona de la Trinidad. Y miren qué dice, el ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Entonces sería el fuego, la llama de fuego, sería Cristo, y la zarza en la que está esa llama sería la Virgen María. ¿Por qué? Porque pudo haber sido un fuego sin necesidad de zarza. No lo haría luego más adelante, de que sería una columna de fuego en el desierto. O sea que pudo ser, pero no fue así. Y los padres de la iglesia dicen, lo que asombraba, y lo dice el texto, lo que asombraba a Moisés era que la zarza ardía y no se consumía. ¿Cuál es el único ser humano que puede estar delante de la presencia de Dios, que es todo fuego, y no se consume? La Santísima Virgen María. Por lo tanto, la zarza ardiente, prefiguración de la Señora Santísima, y la palabra, segunda persona de la Santísima Trinidad, que le dice, yo soy el Dios de tu Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué empieza esta trilogía? ¿Por qué él no dice, yo soy el verdadero Dios y punto? Porque se está hablando de un linaje, no es cualquier tipo de Dios. Entender que es el Dios de Abraham, si fuera solo el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Abraham, el que te... No. ¿Por qué? Porque Madián e Ismael eran hijos de Abraham y ellos dieron paso o crearon los pueblos que se conocen como los madianitas y los ismaelitas, y ellos no creen en ese Dios. O sea que esos, Madián e Ismael, pudieron haber proclamado a Yahvé como su Dios.
Sin embargo, eso es si solo fuera de Abraham. Si fuera además Dios de Abraham y de Isaac solamente, nosotros vemos que de los descendientes de Saúl surge Edom y surge el pueblo de los edomitas que son enemigos de Israel. Lo vimos hace poco con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces también lo hubieran proclamado como Dios. Sin embargo, al agregar además el Dios de Jacob, se hace un linaje bien estrecho de los hijos de Dios, que son los que están esclavos en Egipto. No son todos los otros que se quedaron dispersos. Específicamente los que están esclavos en Egipto, esos son los hijos de Dios. Y miren lo que dice Éxodo 4:22, que se lo pongo ahí. Israel es mi hijo, mi primogénito. Los otros no son primogénitos de Dios. Esto es importante saberlo porque eso es lo que le dice la voz desde la zarza a Moisés. Y así entonces Moisés sabe que no vale ser hebreo en Madián, que fue hacia donde él se fue, sino que hay que volver a Israel, salvar a Israel por la acción de Dios y ser hijo de Israel. Otra cosa que llama la atención es que Dios revela su nombre. Eso que le pongo a la izquierda abajo se llama el tetragrama. Lo de arriba es hebreo. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Y fíjense que hay dos letras que son similares. Esas serían las H. Y las otras serían la Y y la W. Nosotros leemos de izquierda a derecha, ellos de derecha a izquierda. Y no hay vocales. Lo que sucedió fue que como el hebreo era totalmente consonántico, todo se quedaba en consonante y se apelaba a la memoria. Pero una vez empezaron a agregársele las vocales a la lengua, como este nombre que ustedes ven ahí no se podía pronunciar, esa fue la única palabra en la Biblia entera, en el Antiguo Testamento entero, que no se le puso vocales porque no iba a ser pronunciada. Y se le decía al lector que cada vez que leyera ese tetragrama, leyera en vez de eso, Adonai. Porque Adonai quiere decir Señor. Entonces, el Señor era lo que le ponían. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos decidieron coger las vocales o los sonidos, los fonemas de Adonai, o Ai, y agregárselo, intercalarlo con esas YHWH. Y entonces de ahí sale Jehová, Jehová. Y no es correcto, porque la palabra como tal no lleva los sonidos de Adonai. La palabra más probablemente, la más cercana a la pronunciación antigua que lo han dicho los mismos judíos antiguos es Yahvé. Y eso es lo que usa la Santa Madre Iglesia. Yahvé es la manera correcta de pronunciar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, les pongo la explicación aquí del nombre que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Y oigan esto, es en cierta manera comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Hago una pausa. Ustedes recuerdan que a Adán se le dio la autoridad de ponerle nombres a los animales. Era para Abraham ser, en cierto modo, dueño, o sea, él mandar sobre los animales. Era imposible que Dios se diera a conocer por su nombre entonces. Sin embargo, quiso hacerse cercano. Otra vez, te distanciaste, yo vengo donde ti para hacerme cercano. Y sigo leyendo donde me quedé abajo. La revelación del nombre divino demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Es lo que cree la Madre Iglesia. Entonces ustedes saben que Moisés acató, en cierto modo, ¿verdad? Tenía miedo, luego le dijeron vete con tu hermano y se fueron a Egipto. Y en Egipto fueron a enfrentar al faraón.
Y enfrentando entonces al faraón, el faraón se le endureció el corazón, o mejor dicho, Dios endureció el corazón del faraón y ya Dios, Yahvé, manda las plagas. Esto dice el libro del Éxodo capítulo 7. Yahvé dice, yo por mi parte endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en el país de Egipto. Faraón no os escuchará, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mi ejército, mi pueblo, los israelitas, a fuerza de duros castigos. Aquí ustedes ven que sí se habla de castigo. Ustedes ven que Dios sí endurece el corazón del faraón. Ustedes ven que nada escapa de los planes de Dios. Pero si Dios lo quería libre, ¿por qué endurece el corazón del faraón? ¿Por qué tiene que pasar todo eso? Eso yo no lo entiendo. Ese Dios yo no quiero saber de él. Si el pueblo hubiera ido, si Moisés hubiera ido y dice, suelten a mi pueblo, y el faraón dice, está bien, no hay problema, que les vaya bien. ¿Se hubiera visto la mano de Dios actuando? Claro que no. Entonces, es necesario, escuchen bien, es necesario que el Señor permita en tu vida el sufrimiento para que se muestre la gloria suya actuando en tu vida. Dios no nos libra del sufrimiento, sino liberó a su único hijo, pero sí nos hace ser más que vencedores en el sufrimiento para la gloria suya. Entonces aparecen las plagas, pero las plagas no están a lo loco. Hay un patrón, son 10, pero las primeras 9 tienen un patrón. Primero, siempre dice, preséntate, Dios dice, preséntate al faraón por la mañana. Por ejemplo, la plaga de sangre en el Nilo. Luego dice, Yahvé dijo a Moisés, segunda plaga, las ranas. Y luego, sin aviso, la tercera plaga, los piojos. Algunos dicen mosquitos. Y así entonces vuelve a repetirse. Preséntate al faraón por la mañana, cuarta plaga, los tábanos. Los tábanos son una especie de moscas. Luego dice, Yahvé dijo a Moisés, quinta plaga, el ganado. Y sin previo aviso, plaga número 6, la pústula. Y así otra vez, preséntate por la mañana, granizo. Yahvé dijo a Moisés, langostas. Y sin previo aviso, la oscuridad. Este patrón es 3 veces. Lo que nos quiere decir que muy probablemente esta es la manera en la que Dios va a actuar siempre. Y si se fijan, la primera plaga es sangre derramada y la última de estas 9, es la oscuridad. En la pasión de nuestro Señor Jesucristo se derrama sangre y antes de su muerte hay oscuridad. Y les pongo esos dibujitos ahí interesantes porque para que entiendan, el pueblo egipcio adoraba al Nilo como si fuera un dios. Y Dios convierte en sangre ese dios. El pueblo egipcio tenía un dios con forma de rana y Dios les manda tantas ranas que tienen que sacarlas con palas. El pueblo egipcio tenía un dios como si fuera un mosquito. El pueblo egipcio tenía un dios como la vaca y Dios le hace daño a todos sus dioses. Y así entonces, luego de la 9ª plaga, viene la 10ª, que es la muerte de los primogénitos. Los primogénitos no son solamente los de hombre, todos los primogénitos. Los ataca a todos y además al ser humano. Pero viene el concepto de Pascua que ustedes escuchan todos los años, que me imagino que ya son expertos en este tema, que para evitar que maten los primogénitos de los israelitas, Dios manda a que el animal lo maten ellos y la sangre la pongan en las jambas y en el dintel de la casa, para que cuando el ángel de Yahvé pase por ahí, los salte, o sea, siga de largo y no los mate a ellos, sino que termine matando a otros. Esto es una alianza con sangre. Esta es la Pascua.
Entonces dice el capítulo 12 del Éxodo, el animal será sin defecto, macho y de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Me detengo. ¿Por qué se cambia la fecha de Pascua todos los años? ¿Por qué Cuaresma empieza a veces en febrero, bien a principio de febrero, y a veces empieza un poquito más adelante? Porque lo que Yahvé manda es que entre 2 luces, o sea, entre 2 noches de luna llena, entre 2 lunas llenas, se celebre el día 14, ese acontecimiento. Entonces, el mes de Nisan, tú buscas el 14 y verás que cae entre 2 lunas llenas. La primera luna llena tiene que ser del mes de Nisan. ¿Eso qué es Nisan para nosotros? Para nosotros, lo que para ellos es Nisan, para nosotros es 21 de marzo. Y el Nisan de ellos sigue hasta lo que para nosotros es 20 de abril. Esos 30 días, entre marzo y abril, 21 de marzo y 20 de abril, es lo que le corresponde a los judíos como el mes de Nisan. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? Como este fue el acontecimiento y nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua, pero instituye la Eucaristía en esa noche, busca la primera luna llena de Nisan, que sería de primavera, y entonces busca el jueves o la semana en la que cae esa luna llena, y ese jueves de esa semana es Jueves Santo. Pues aquí está desde el Éxodo por qué estamos haciendo esa celebración. Entonces lo inmolará entre 2 luces, sigo leyendo. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiere el país de Egipto. Si la realidad que vemos ahí en esa noche de Pascua judía es la que nuestro Señor Jesucristo utiliza para instituir la Santa Eucaristía, y por esa sangre derramada, Dios no aniquilará a los que tengan esa sangre, la Eucaristía es necesaria para salvarse. No es el tema de esta formación bíblica, ¿verdad? Pero sepan que eso es lo que dice la iglesia. La Eucaristía es necesaria para salvarse, porque eso es lo que enseña nuestro Señor. Entonces, ¿cuál fue el recorrido del Éxodo? Aquí les pongo, así medio rápido, cuáles fueron los lugares por donde pasaron. Miren a la izquierda arriba las 2 ciudades, Ramsés y Pitón, que ellos tuvieron que construir siendo esclavos. Cruzaron a Sucot y de Sucot por el norte. Esto es una de las tantas rutas porque realmente no se sabe. Se han hecho algunas investigaciones y se hacen conjeturas. Pero cruzan por Etam y miren cómo van bajando la península del Sinaí. Entonces no llegan hasta el final de la península, sino que empiezan a subir las montañas de esa península. Y ahí donde ustedes ven Elim, casi en el centro de las diapositivas, Elim, Dofka, Param, Refidim, Taberá, esa es la zona donde ocurren la mayoría de los acontecimientos del Éxodo. Porque luego de Taberá, que sigue Hazerot, Josbatat, Kadesh Barnea, Timná, todo eso corresponde al libro de Números, al libro de Levítico, al libro del Deuteronomio. Y seguimos el Sion Geber, Dibón y Hezbón. Hasta ahí, fíjense que no han llegado a la tierra prometida. Hasta ahí es que llega el libro del Pentateuco, o los 5 libros del Pentateuco, perdón. Interesantemente, uno dice, pero ven acá, ¿por qué tomaron esa ruta? ¿Por qué esa ruta tan larga? Si tú puedes ir solamente por el norte y llega en cuestión de 2 semanas a pie. Bueno, porque ellos estaban siendo guiados por Dios a donde Dios quería, pero ellos murieron en el proceso. Y la muerte fue porque Dios quiso que muriera esa generación, porque, como luego ustedes saben qué ocurre, se vuelven hacia el paganismo. Pues esa zona que les pongo verde ahí, entre Elim y Refidim, que les pongo ahí una hostia, ahí fue que ocurrió el milagro del maná.
El maná es una prefiguración de la Santa Eucaristía. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Jesús les respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Y si ustedes leen el pasaje, verán que ahí, justamente después de Elín y antes de Refidín, donde ocurre el milagro del maná, ellos recopilan tanto maná, recogen tanto maná, tenían prohibido guardarlo hasta un momento específico, que dice el texto que les da incluso para caminar y llegar hasta la tierra prometida. O sea que ese maná, estamos hablando, si el proceso del éxodo fueron 40 años, el maná le duró cerca de 40 años y lo recogieron una sola vez, queriendo esto decir que Cristo tiene que morir una sola vez y luego la Eucaristía es sencillamente actualización de este misterio hermoso. Y abajo de Refidim, que les pongo las dos tablas de la ley ahí en gris, esa zona es por donde se cree que estuvo el monte Sinaí. Sin embargo, sabemos que hay un monasterio, el que se llama Santa Catalina, que fue fundado justamente al pie del Sinaí. Pero como se habla de tantos movimientos en estos lugares salvajes del Sinaí, entonces se los pongo así, y ahí es donde se dan las tablas de la ley. Ustedes conocen que esos son los 10 mandamientos. Alguno dirá, pero no son 10, yo lo he contado, son 11. Y dirá otro, bueno, pero los evangélicos dicen que esto de los 10 mandamientos, así, nosotros lo tenemos así, no porque esté así textualmente en la Biblia, sino para poder aprendérnoslo. Porque si nos lo aprendemos textual, es muchísimo más texto. Entonces tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios, que no son los únicos mandamientos, ¿eh? Dios le da más mandamientos a Moisés y a Aarón, pero los primeros que les da son estos. Y si se fijan, los primeros 3 serían una tabla y los otros serían otra tabla. Por eso 2 tablas de la ley. Una que sería amar a Dios, no tomar su nombre en vano, santificar las fiestas, las cosas divinas, espirituales. Y la otra tabla sería la tabla humana. Honra a tu padre, no mates, no cometas actos impuros, no robes, no des falso testimonio, ni mientas, no consientas pensamientos impuros y no codicies los bienes ajenos. Esto fue lo que se le entregó a Moisés y Moisés entonces lo entregó al pueblo. Les pongo ahí una imagen de Moisés. Voy a hacer este paréntesis rápido. Si se fijan, tiene como 2 cuernos. La traducción, o sea, el arte, perdón, siempre lo ha pintado con 2 cuernos. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden que fue escrito en hebreo. Y las consonantes en hebreo, de que su rostro brillaba con luz, se puede poner otra vocal y en lugar de decir de que su rostro brillaba, puede decirse su rostro tenía unos cuernos. ¿Qué pasa? Que el arte, que no se llevaba mucho de lo que era la iglesia, terminó representando a Moisés con los cuernos y entonces eso luego viene a la iglesia y para nosotros es sinónimo de Moisés que tenga 2 cuernos de luz, como ustedes pueden ver en ese arte. Eso es un fresco de una de las capillas de allá, de Roma. Bueno, pues en los 10 mandamientos se empiezan a dar la ley de Dios para nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando Moisés va bajando, descubre que hacen un becerro de oro. Fue a Aarón que invita a eso. Todo un desorden. Moisés se molesta, etcétera. ¿Y por qué? Porque estaban justamente adorando un Dios de los cuales ya habían salido de Egipto. En Egipto adoraban un Dios toro. ¿Cómo ustedes van a adorar un Dios toro de oro? Sencillamente porque Moisés duró un mes lejos de nosotros. Eso nos pasa a nosotros que seguimos
personas no seguimos a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el catecismo nos explica que fue muy fuerte la ira de Dios, que Moisés se molestó. Moisés se molestó hasta tal punto de que no quería saber de ese pueblo. Sin embargo, hubo una nueva alianza. Y la alianza consistió en que Dios iba a pasar frente a Moisés, o por la espalda de Moisés, ¿verdad? Y entonces le iba a decir algo. Y aquí les pongo lo que dice el catecismo. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama: Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor e infidelidad. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. Dios permitió esto para poder mostrar su perdón, que era lo peor que se le podía hacer a Dios, la idolatría. Por lo tanto, ¿dónde se mostraría más grandemente la misericordia de Dios? Perdonando al idólatra. Y también por esta zona es que se establece el sacerdocio, en la zona y la época, porque dice el libro del Éxodo explicando todo. Vio Moisés al pueblo desenfrenado, pues a Aarón les había permitido entregarse a la idolatría en medio de sus adversarios. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y exclamó: a mí los de Yahvé, o sea, vengan a mí los que son de Dios. Y se le unieron todos los hijos de Leví. Y dijo Moisés: hoy habéis recibido la investidura como sacerdotes de Yahvé, cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que Él os dé hoy la bendición. Y así surge el sacerdocio. ¿Qué quiso Dios a través de Moisés? Que cuando el pueblo fue infiel, la infidelidad entonces fuera perdonada a través de un intermediario. Los intermediarios son necesarios porque así lo ha querido Dios. Y entonces nos explica el catecismo en esos numerales: el pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Dios mismo es la parte de su herencia o de su heredad. ¿Qué es esto? Ustedes lo han rezado. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. ¿Qué es lo que es el lote de mi heredad? Cuando el pueblo llegue a la tierra prometida o se le asigne un sitio, se va a dividir ese pedazo de tierra en las tribus. Tal tribu aquí, tal tribu aquí, tal tribu aquí. Eso se llama la heredad. Pero los levitas no tienen una heredad en la tierra, es el Señor su heredad. O sea, Dios mismo es su herencia, Dios mismo es la tierra de ellos. Por eso los sacerdotes son sagrados. Pues aquí dice que Dios es la parte de su herencia. Y sigo leyendo. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. En ella los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Son necesarios los sacerdotes. Y dice el otro numeral: instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración. Este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva que solo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. Los levitas son prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, sacerdote. Moisés es prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, legislador y líder, guía. Y aquí vemos entonces cómo en el pueblo se van preparando tantas cosas. Y al pie del Sinaí, ya para acabar, entonces ellos se establecieron y Dios pidió estar con ellos. Por vez primera se le pide al pueblo que Dios quiere volver a estar con ellos. Fueron expulsados del paraíso, no quiero estar más con ustedes,
porque ustedes están mal, pero sin mi misericordia no pueden nada, pues déjenme estar con ustedes. Y entonces la presencia de Dios tenía que estar en un lugar sagrado, y es lo que se conoce como el tabernáculo. Nosotros en la iglesia todavía tenemos tabernáculo, es el sagrario, el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo, que incluso se manda que se cubra con una tela a manera del tabernáculo del Antiguo Testamento. Pues si ustedes se fijan en ese arte que les pongo, las tribus no estaban a lo loco alrededor del tabernáculo, sino que estaban en unas disposiciones específicas. Y con esto quiero terminar, porque acabamos ya el libro del Éxodo, pero faltarían Números, Levítico y Deuteronomio. Pero ya hablamos de los temas que trabaja. Entonces, ¿qué yo quiero decirle como testimonio personal? A mí no me gustaban los libros del Antiguo Testamento, a mí me resultaban cuesta arriba, innecesario. Si tenemos a Cristo, ¿para qué tenemos que leer todo esto? Además, esto es guerra, caos, muerte, etc. Mira, por ejemplo, pensaba yo, mira el libro de Números. Tú abres el libro de Números y eso es censo. Y empieza diciéndote nombre, y empieza diciéndote numerito. Y tú dices, ¿para qué son todos estos números? ¿De qué sirve todo esto? Bueno, pues quiero compartirles esto. Estudiando el libro de Números, descubrí, uno pone el tabernáculo, es sencillamente leerlo y tener una libreta al lado. Uno pone el tabernáculo en el centro, ¿verdad? Y alrededor del tabernáculo, el Señor mandó a que estuvieran los levitas. Pero el resto del pueblo tenía que tener una disposición específica. Y esto, si ustedes tienen Biblia a mano, pueden buscarla corriendo. Ese es el capítulo 2 del libro de Números. Números 2, ese capítulo 2 dice, Yahvé se dirigió a Moisés y a Aarón en estos términos. Los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñas de sus casas patriarcales, alrededor de la tienda del encuentro a cierta distancia. Y empieza a decir, acamparán hacia el este, hacia la salida del sol, la bandera del campamento de Judá, por cuerpos de ejército. El príncipe de los hijos de Judá será Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, según el censo, es de 74,600. Y aquí venían los problemas conmigo, porque yo decía, ¿qué me importa? Cuando tú sigues leyendo, te cita 74,600, luego 54,400, luego 57,400, y tú lo sumas y te dice, son 186,400, etcétera. Bueno, pues entonces uno pone ahí que ahí están las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón, que es lo que dice ese texto. Luego entonces, no seguiré leyendo, ¿verdad? Háganlo ustedes en sus casas, pero luego sigue el versículo 10 diciendo que si hacia el este estaría eso, entonces hacia el sur estarían Rubén, Simeón y Gad. Y que luego entonces hacia el oeste estarían Efraín, Manasés y Benjamín, y hacia el norte Dan, Aser y Neftalí. No hay que ser un genio para que uno poniendo los numeritos darse cuenta que lo que se forma es una cruz. Pero si ustedes se fijan bien en los numeritos, no es cualquier tipo de cruz. Porque uno dice, sí, es una cruz, como un signo de más. No, miren, por ejemplo, este y oeste, donde está Benjamín, Manasés y Efraín a la izquierda, 108,100. Y donde está Judá, Isaacar y Zabulón del lado del sol, 186,400. O sea, es mucha diferencia. Y este dibujo que les pongo aquí lo hice medido. O sea, lo que es el tamaño en comparación con el otro de la tribu que va hacia el este. Y también uno sigue leyendo y dice que están agrupados de 3 en 3 la tribu, pero que iban a estar gobernados el lado derecho por Judá, bajo la bandera de Judá. La bandera de Judá es un león. El sur es la bandera de Rubén. La bandera de Rubén es un hombre. Hacia el oeste, la bandera de Efraín, un toro. Y hacia el norte, la bandera de Dan, un águila. No sé si se han dado cuenta, esos son los 4 evangelistas. Están ahí en el libro de Números. Luego hablamos de eso cuando entremos al Nuevo Testamento. Entonces a mí me llamó la atención lo siguiente. Está bien, si 108,000 y 186,000 es diferente, ¿por qué el sur y el norte no son iguales? ¿Por qué el norte es un poquito más, 157,600, y el sur 151,000? Entonces me puse a investigar y descubrí lo que dice
la beata Ana Catalina Emmerich. Esa fue en quien se basó la película La Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson. Es una religiosa que tuvo muchas visiones, el Señor le reveló muchas cosas y sobre la amarga pasión de nuestro Señor, el Señor le reveló esto. Después de haber clavado la mano derecha del Salvador, la mano derecha corresponde al dibujo al sur, ¿verdad? Los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto. Entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo y tiraron de él con toda su fuerza hasta que la mano llegó al agujero. O sea que el brazo izquierdo de la cruz es un poco más largo, porque tuvo que ser dislocado el hombro para que el Señor pudiera ser crucificado. Entonces, ¿qué quedaría donde está el tabernáculo? Uno dice, el corazón de Cristo. No, Señor, váyase a ver cómo es que es crucificado el Señor. En el tabernáculo está la cabeza del Señor. Y que uno se la pasa viendo en las cartas de Pablo, que Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. Y entonces dice el Evangelio de Juan, y lo dejo ahí ya, ¿verdad? Porque se nos acabó el tiempo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. El pueblo de Israel se movía en forma de cruz a lo largo del desierto. Después que Dios le habló, después que recibieron el maná, que tuvieron las tablas de la ley, se movían en forma de cruz hacia el este. Y esto es lo que la iglesia siempre ha enseñado. Es hermoso poder leer la Sagrada Escritura así. Voy entonces a dar paso a sus preguntas a través del hermano Jerry. Excelente, Omar. Muchas gracias. La verdad, interesante ese último análisis que tú acabas de hacer de las diferentes... las tribus. ¿Sí? Vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos los hermanos. Estos datos es hermoso, realmente mucha gente sorprendida. Dice Cecilia Tavera, dice que repita la frase de que Dios permite el sufrimiento, por favor. Sí, de que Dios permite el sufrimiento en la vida de uno para Él manifestar su gloria. Él lo dice, el Señor Jesús lo dice con respecto al ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, él o sus padres? No pecaron ni él ni sus padres. Él está así para que se muestre la gloria de Dios. ¿Qué le pasó a las tablas de la ley? ¿Dónde se encuentran? Dice Víctor Marmolejos. Muy buena pregunta. Las tablas de la ley, luego vamos a ver eso, fueron introducidas en lo que luego sería el Arca de la Alianza. Todavía no lo hemos visto. Junto con otros elementos, incluyendo el maná, por ejemplo, y la vara de Aarón. Pues eso era motivo de discusión durante muchos años, pero el Señor le pidió a uno de los profetas que lo enterrara en un lugar que nadie nunca jamás lo descubriera. Y entonces hubo un grupo de gente que supo y se devolvió, y entonces le dieron un boche grandísimo, y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está el Arca de la Alianza. Eso lo físico, pero nosotros sí sabemos dónde está el Arca de la Alianza. La nueva Arca de la Alianza es la Santísima Virgen María. Y entonces, ¿dónde está? En el cielo. Por eso nunca la van a encontrar aquí en la tierra. Ok. Bueno, muchas personas como Miriam Pérez dice que es muy interesante el tema y que le aclararon algunas dudas que tenía. Y que dice Mayra NG, que tú no dejas de sorprenderle con la gran enseñanza sobre todo. Gloria a Dios. Gracias, Mayra. Ha mencionado judíos y hebreos, israelitas. ¿Es lo mismo? Interesante la pregunta. No, no es lo mismo. Es Julio Peña. Pero Julio, conocido. No, no es lo mismo. Los israelitas es después de Jacob convertirse en Israel, que nosotros vimos eso la semana pasada. O sea, a partir de ahí se llaman pueblo de Israel. Antes de eso eran conocidos como hebreos, porque fue así que empezaron a ser llamados. Y luego de llegar a la tierra prometida y dividirse el reino en dos, cuando el rey Salomón, el norte se queda con el nombre de Israel, pero el sur se empieza a llamar Judá, ¿verdad? Por ese hijo de Israel. Y Judá es el que es expulsado a Babilonia y luego vuelve y ocupa todo el territorio, y a partir de ahí se llaman judíos. O sea,
son las mismas personas, pero de linajes específicos y en momentos específicos de la historia, entonces se llaman hebreos, israelitas y judíos. Al día de hoy son judíos, no israelitas, lo bíblico. No quiero meterme en asuntos políticos. Es otro tema. Ese es otro tema. Mira, dice aquí Luis Madera, Sí. que habla me encantó el tema de los números, me has resuelto un gran problema que tenía con el libro de números. Para mí era lo mismo, no entendía la letanía de datos, ahora lo veo distinto. Qué Gloria a bueno. Dios. Es la idea, señores, de tomar las formaciones que nosotros aquí a través de Omar estamos dando. Tenemos aquí también que habla del maná, Brenda Silverio. Excelente, Sí. porque tengo una confusión referente al maná, porque Ujú. nos mencionan que guardaron y los fue suficiente y el resto del recorrido, pero leí que no solo podían recoger lo que comerían en el día, y si guardaban se podría. Sí, tienes razón, al principio era así, el mandato de Yahvé era solamente comer el del día y no guardar, porque se podría de mala manera. Sin embargo, antes de ellos salir ya en forma de cruz a caminar, se les mandó a recoger todo lo que pudieran. Y entonces el libro dice que eso les llegó hasta el final. Ok. Dice Carol Félix, con respecto a lo de las 12 tribus y el territorio israelí, ¿qué piensa la iglesia entre el conflicto de Israel? No, ya es un tema político. Si Omar dice, va a decir su opinión personal. No, hombre, no vale la pena No vale hablar la de pena. eso, pero sí hay que orar mucho porque recuerden que la política no resuelve nada por mejores políticos que haya. Quien resuelve es el Señor Dios. Amén. El sacerdocio de Melquisedec, dice Margarita Marte, fue primero que el de los levitas. Sí, Melquisedec fue con Abraham que se encontró y entonces ofreció el sacrificio de pan y de vino, ¿verdad? El de los levitas es prefiguración del Señor Jesús como cordero inmolado, pero el de Melquisedec es la prefiguración de la Eucaristía como pan y vino consagrados, que sigue siendo el cordero. Fíjense que cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, dice, este es el cordero. Nosotros no entendemos estos misterios, porque el Señor quiso quedarse tanto en animal como en planta, como en, nada más hay que irse a la creación. La iglesia dice en el catecismo que para poder entender todo el misterio de la fe hay que dar una buena catequesis sobre la creación, porque al final Dios quiere volver a recapitular todo y poner a Cristo como cabeza. Recapitular todo en Cristo. Bien. Dice Lisette del Rosario que si el profeta Jeremías fue que se le encomendó la tarea de esconder el arca. Sí, Lisette, al mismo profeta Jeremías. Estaba guardándolo como un secreto, pero sí, sí. Luego lo veremos. Déjame ver, dice Luis Madera, que me encantó esta noche, me has resuelto un gran problema que tenía, no solo el libro de los números, ya vimos. El Gloria. tema de, aquí pregunta Sergio Avelino, ¿cómo ve la iglesia los misticismos como el de Santa Catalina, ya que presenta cosas que la Biblia no habla? ¿Cómo hablar de estos datos? Digo, ya tú has dicho en otras anteriores que no todo está en la Biblia, pero ¿qué tú le Exacto. respondes a Sergio? Bueno, pues primero no es santa, es beata. O sea, Yo fui yo, todavía... fui yo que dije santa. Ah, está bien. Porque hay una La Santa beata, Catalina. beata Ana Catalina Emmerich. Ah, ok. Pues la iglesia no manda a creer en revelaciones privadas, claro que no, porque hay una sola gran revelación pública que es nuestro Señor. Sin embargo, muchos santos han tenido visiones. El Señor le ha permitido conocer cosas. Y ustedes han leído, por ejemplo, San Agustín, que se le apareció un niño en la playa. Estas cosas a nosotros nos llegan. No es necesario creerlas, pero sí nos ayudan en la fe. Pues eso dice la iglesia sobre las revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. No tienen ningún conflicto con la fe, han sido aprobadas, pero revela cosas, obviamente, que no están en la Biblia y que pueden ayudar en la fe. Ahora, hay que orar para poder entenderlas porque son cosas que uno no puede andar predicando a lo loco por ahí, que sí que dice, nosotros creemos en lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y eso predicamos, y cualquier otra cosa lo que viene es a decorar, a facilitar, a que uno desarrolle devoción y amor.
Si yo me quedo solo con esa revelación y no termino yendo a la Eucaristía, no estoy en nada. Ok. Dice, Emery, dice Zoraida. sí. Entonces tendríamos que ver a lo largo de la palabra de Dios los demás mandamientos como forma de lograr el cumplimiento de la ley de Dios. Sí, y ya veremos que esos mandamientos el Señor Jesús los resume en uno solo. Porque los mandamientos, aunque a nosotros nos parecen ajenos a nosotros, hay que decirnos cosas para que sepamos hacerlas, realmente fueron inscritas en nuestro corazón primero. Adán y Eva no tenían mandamientos de fuera y que agradaban a Dios, porque tenían mandamientos dentro. Eso es lo que la iglesia llama la ley natural. La ley natural es lo que el ser humano sabe que hay que hacer sin que se lo digan de fuera, las cosas buenas, amar, cuidar, proteger, ser solidario, etcétera. Pero como nos dejamos guiar tan fácilmente de cualquier ídolo, de los que están de moda, entonces tienen que dársenos esta ley. Pero la ley de los 10 mandamientos es preparación para la ley del Nuevo Testamento, que es la ley de nuestro Señor Jesucristo. Ok, dice Luis Madera, oye, que si eran 13 tribus al sumar la de Leví. No, eran 12 tribus, pero la familia de Leví se dedicó al sacerdocio. No era tribu como tal, sino que era quien se dedicaba al servicio litúrgico. Víctor Marmolejos, el castigo de la idolatría fueron las serpientes venenosas. Si te muerden, te mueres. Entonces, para salvarte, Yahvé mandó a construir una serpiente que todo aquel que aquel que la borre con fe se salvaría. Favor de explicar esto y por qué no es idolatría. La serpiente es el símbolo actual de los médicos. Sí, el caduceo, pero es por otras razones que es símbolo de los médicos ahora. Eh, Estos son de los misterios de Dios. ¿Por qué Dios para salvarnos tiene que morir Él? ¿Para qué para Él darnos vida, tiene que Él morir nuestra muerte? ¿Por qué? Para que el mordido de una serpiente, para curarse, tiene que mirar una serpiente. Son de los misterios de Dios donde San Pablo nos dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Cuando dice eso, no está diciendo que Cristo conoció el pecado, sino que el sufrimiento que el Señor padeció en todo su ser, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma, en la mente, en el corazón, etcétera, fue como si hubiera sido el pecador más grande del universo. Y esto es misterio, porque tú dices, pero él pudo haber abierto los cielos, sí, pero lo que el Señor no hubiera redimido, o sea, si Cristo no asume todo lo de nosotros, entonces no nos salva. Lo que no se asume, no se redime. Y tiene entonces que asumir todo. Y la serpiente en el desierto es prefiguración de Cristo, porque fíjate que dice que pon la serpiente en un estandarte y levántala. Y el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. ¿Quiénes son los que terminan acercándose a la cruz? Los que se reconocen necesitados del Salvador. Por lo tanto, el que está mordido por la serpiente. ¿Cuál serpiente? Piensa en la del Antiguo Testamento. Esa es la que nos está acechando el talón, el calcañar. Nos muerde el calcañar. Nos acercamos entonces a esta cruz elevada y contemplándola, entonces somos sanos. Bien. Tenemos aquí una pregunta de Marcelino Durán. ¿Es correcto que Moisés hizo pasar a su pueblo a través del mar en su camino a la tierra prometida? Sí, claro que sí. Eso es lo que estamos diciendo, que fue por el Mar Rojo, pero que si ustedes ven en el mapa, el Mar Rojo es muy largo. Entonces, el sitio específico por donde cruzó se le dice el Mar de los Juncos, pero sigue siendo el Mar Rojo. Es como que el Mar Caribe en Santo Domingo, la playa se le llama Guibia. El Mar Caribe hacia el este hay una playa que se llama Bayahíbe, hacia el sur hay una que se llama, etcétera. O sea, sigue siendo el mismo mar. Lo que pasa es que la zona le dicen el Mar de los Juncos, pero sí fue el Mar Rojo, claro que sí. ¿Qué significa la carabela al pie de la cruz bíblicamente? Muy buena pregunta. Eso es Bíblica, Soneida Vázquez. muchas gracias por esa pregunta. Ustedes lo ven siempre en muchas pinturas, sobre todo iconos.
y muchos dicen que es la muerte, pero realmente el arte siempre ha dicho que es Adán. Adán fue formado, esto lo vamos a ver más adelante, incluso las visiones de la Beata, Ana Catalina Emmerich, lo explican, pero Adán fue formado de la tierra, específicamente de la tierra que está en el huerto de los olivos. O sea que Cristo muere donde fue formado el primer hombre. Y por lo tanto, entonces, Él muere como el primer hombre para devolver al primer hombre hacia arriba. Pero claro, eso más adelante lo vamos a ver porque es interpretación espiritual. La Biblia no dice, fue aquí que fue Adán creado. Ok. Bueno, vamos ya a hacer la última pregunta. Sí. Tenemos aquí una pregunta de Marta. La pregunta es si cada personaje relevante en la Biblia es una prefiguración de Cristo siempre. Sí, se puede ver así, claro que sí, porque al final todo lo que Dios quiere es recapitular en Cristo todas las cosas. Y no hay nadie bueno si no es por Dios. Entonces ustedes cogen todos los personajes buenos, grandes, que han marcado la vida de todo esto, los juntan todos y puede prefigurar a nuestro Señor Jesucristo. Ya finalmente para despedirnos y ya regresar el próximo lunes, pedimos a Omar por favor que haga la oración final. Perfecto. Gracias a todos los hermanos que están dándome bendiciones por ahí. Que Dios se lo multiplique. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.